Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La centralización del Plan Michoacán para rescatar al estado de la violencia vuelve a exhibir la debilidad de las fuerzas policiales y fiscalías locales para controlar la situación. La guerra contra las drogas empezó ahí, en 2006, y ahora nuevamente el ejército se hará cargo de la crisis de seguridad. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, anunció el envío de 10,500 soldados para sellar la entidad y desplegar un operativo regionalizado con unidades de las Fuerzas Armadas para acercar a la delincuencia al tiempo que combatir la extorsión y el tráfico de drogas. Otra prueba importante de fuego para García Harfuch, que sin embargo no puede resolver solo todas las hogueras de violencia en el país. En gran parte de los estados, las policías locales tienen condiciones que limitan su capacidad, operación y desempeño para enfrentar la inseguridad. Las fuerzas estatales y municipales son el primer punto de contacto con la ciudadanía, pero también el eslabón más débil de la seguridad y las más vulnerables a la cooptación del crimen por la desprotección institucional y precarización laboral. Son la mayor deuda de las reformas de seguridad de los últimos 4 gobiernos, incluida la creación de la Guardia Nacional y su integración al ejército. La estrategia de seguridad de Sheinbaum tiene la más dura prueba en Michoacán. ¿Puede Harfuch resolver crisis de violencia ahí y en otras partes del país al mismo tiempo? ¿El gobierno federal puede retomar el control de territorios sin poderes locales fuertes? ¿Cómo lograr una paz permanente si la violencia resurge cuando termina la emergencia y las fuerzas federales entonces abandonan a las locales? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México. No se descobija a nadie, sino al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos. El plan, como lo escucharon ustedes, consta de 12 ejes con más de 100 acciones, con una inversión de más de 57,000 millones de pesos, de los cuales una parte importante de ellos será con inversión mixta. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros, pues, como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Y ahí tenía el momento en que la presidenta anunciaba el Plan Michoacán, una cantidad importante de recursos, 57,000 millones de pesos, que se van a destinar a rescatar a ese estado de la violencia, un estado que prácticamente se ha convertido en símbolo de la criminalidad, en símbolo de la violencia. Y sin que esto suene evidentemente a ninguna pretensión de estigmatización, sino a la cruda realidad que han vivido desde hace 4 gobiernos en los que ninguno ha logrado resolver el problema. En efecto, se han ensayado otros planes y una vez que se logra cierto nivel de calma, de tranquilidad, de pacificación y el ejército, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional en este caso, abandonan el estado, nuevamente vuelven las hogueras de violencia por aquí y por allá, como la que se prendió con la ejecución, con el asesinato de alto impacto del expresidente ya de Uruapan, Carlos Manzo, que despertó una enorme indignación, movilización popular, como no se veía desde hace mucho tiempo en ese estado. Vamos a tener una mesa dedicada a analizar la situación en Michoacán, pero en el contexto de un asunto que nos parece grave, y es la debilidad de las fiscalías y las policías locales, estatales, municipales,
para poder enfrentar al crimen, que por ejemplo en el caso de Michoacán cuenta con incluso poder de fuego muchísimo mayor, con armamentos sofisticados y de altísimo calibre, que incluso son un desafío ya no solamente para las policías estatales, sino para las propias Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Vamos a entrar a analizar este tema y me da mucho gusto que nos acompañe, que esté con nosotros Alberto Capella, que fue secretario de Seguridad Pública tanto en Quintana Roo como en Morelos y por tanto es una persona que conoce no solamente la seguridad, sino específicamente lo que nos estamos preguntando. Y lo que nos estamos preguntando, Alberto, te doy la más cordial bienvenida y como siempre un gusto que estés con nosotros en Blanco y Negro. Y me gustaría arrancar contigo pues con la pregunta que nos venimos haciendo desde la introducción del programa ¿y es posible, puede tener éxito este plan Michoacán para rescatar el estado de la violencia y devolver la seguridad a la entidad sin tener poderes locales fuertes? Me estoy refiriendo evidentemente a policías estatales, municipales, pero también a fiscalías. ¿Cómo estás, Alberto? Alberto, un gusto como siempre estar aquí. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Yo empezaría con lo siguiente. Creo que Pepe lo he venido reflexionando en estos días tristes para México después de este homicidio que no solamente le priva la vida a una persona, sino genera una profunda desesperanza, no solo en Michoacán, sino en el resto del país, por la valentía, la osadía de enfrentar al crimen de la manera que lo estaba haciendo Carlos Manzo. Y cuando asesinan a un alcalde, creo, Pepe, no matan solamente a una persona, matan al Estado en ese territorio. Y cuando el Estado retrocede, el crimen avanza no solamente de forma territorial, sino en el ánimo, evidentemente, del control de toda una sociedad. Hoy México necesita proteger a quienes dan la cara, no solamente en los municipios, sino en cualquier rincón de nuestro país. Porque sin alcaldes seguros, sin liderazgos institucionales seguros en los rincones de México, no hay democracia local y cuando no hay democracia local, no hay instituciones que puedan proteger a la ciudadanía. Esa es una realidad. ¿Es posible avanzar con esta propuesta ambiciosa que se presenta el domingo pasado? Yo te podría decir que sí se podría si se logra conjuntar varios elementos que lamentablemente no veo otra vez en un plan de esta naturaleza. No es el primero, Pepe, como lo han dicho y lo han establecido algunos medios de comunicación y lo hemos señalado nosotros. El primero de ellos fue el 11 de diciembre del 2006 con el Plan Conjunto Michoacán del presidente Felipe Calderón, que tenía como objetivo básicamente un esquema de carácter operativo con un despliegue militar y policial sin precedentes en la historia de Michoacán. Funcionó en esencia al principio sí, se diluyó con el tiempo y no logró establecer bases sólidas que pudieran obviamente evitar el crecimiento del crimen. Logró neutralizar a los Zetas en aquel tiempo, pero nace la familia michoacana y otros grupos delictivos en la región. Después, en el 2013, el presidente Peña Nieto presenta otro proyecto, otro plan estratégico para Michoacán, ahora con una visión de carácter social, con una inversión en temas de desarrollo humano y desarrollo social. Funcionó momentáneamente, se diluye otra vez en el tiempo. Vienen algunos elementos que habría que analizar ya en este momento, que es la sustitución del centralismo federal ante la autoridad local. Y al desaparecer la autoridad local se pierde todo vínculo de el sentir y la sensibilidad ciudadana con la autoridad federal. Se perdió en el tiempo también. Crecen otros grupos delictivos para tener hoy la presencia, la pulverización de esos grupos antagónicos y preponderantes en aquel tiempo, para tener ya una serie de fuerzas locales con obviamente una presencia muy importante y con la mutación y la sofisticación de otras actividades criminales. En aquellos tiempos del presidente Calderón particularmente, el tema de la extorsión no era tema. Era un tema de control territorial, básicamente, de control del tema del narcotráfico.
Así es, y hoy, bueno, pues ya prácticamente el tema del control del aguacate, del limón, del cherry, de todo lo que se produce de una manera muy importante en el estado es en definitiva la esencia. ¿Qué críticas habría en relación al tema actual comparado con estos dos ejercicios? Son proyectos sofisticados, se habla de inversiones multimillonarias, el de 50 y tantos mil millones de pesos, 57,000, 33,000 en temas de infraestructura o combinados. Yo me preguntaría si esa inversión que se menciona el domingo pasado va a ser sostenible en el tiempo. Y los datos en términos económicos, sin ser economista, pero sí con sentido común, no me dan para que esto se pueda mantener particularmente en los próximos 5 años. Entonces ahí tenemos el primer problema. Número dos, sí. Sí. Número dos, la situación del desarrollo institucional local. Pensar nuevamente que la autoridad federal va a llegar y va a sustituir las capacidades locales es también un tema ambicioso que no ha funcionado en todos los planes conjuntos, en todas las estrategias peñistas, calderonistas y lo que de alguna manera efímeramente se intentó en el tiempo de López Obrador, no ha funcionado. Entonces, el no establecer metas concretas, mi querido Pepe, del desarrollo institucional local, condena ese tipo de planes al fracaso a mediano plazo. No vamos a tener de manera permanente los miles de elementos castrenses y de Guardia Nacional que se comprometieron el domingo pasado. Y finalmente yo plantearía algo que sale de las ilustraciones que son muy ilustrativas de las imágenes que nos presentó el gobierno federal el domingo pasado. Vemos a una presidenta rodeado de funcionarios federales, a su lado el personaje más estigmatizado en este momento por la sociedad michoacana, que es el gobernador Ramírez Bedoya, y una ausencia muy importante de un elemento sine qua non para que esto funcione, que es la sociedad, querido Pepe. Si esto no se socializa, si no hay ciudadanía presente que evalúe, que avale, que legitime este proyecto, créeme que va a ser sumamente complejo que esto pueda mantenerse en el mediano y largo plazo. Ahorita considero que esta decisión es más de carácter político. Hay una crisis política en Michoacán y en el país por el asesinato de Carlos Manzo. Se requería una respuesta de carácter institucional. Es este plan. Sin embargo, todavía, insisto, hay muchísimas dudas y pareciera que estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en los sexenios anteriores con estrategias similares. Déjame insistir en un punto, porque, a ver, tú lo dices bien, el centralismo de las estrategias de seguridad tampoco son nuevas, no son exclusivas del diseño institucional que ha puesto en marcha la presidenta Sheinbaum para para poner en marcha su plan de seguridad o su plan de paz. Ya ha ocurrido esa centralización antes con gobiernos anteriores. Y lo que hay hoy, Alberto, y déjame ponerte nada más dos botones que saltan a la vista. Y es, a ver, comenzando por el atentado contra Manzo. Pues resulta que el propio secretario de la Defensa dice que el equipo de seguridad que lo resguardaba no falló, que él no aceptó la implementación de la guardia de manera, digamos, completa o global, y confió su círculo cercano a policías municipales. Primer botón. Segundo botón. La propia Fiscalía General del Estado confirma que una vez que es detenido y sometido el tirador hasta ahora solitario, un joven menor de 17 años, que es el que causa la muerte de Manzo, una vez que estaba sometido, fue finalmente asesinado por la propia guardia o el círculo cercano de policías de Manzo. Ahí tienes dos elementos clave que me parece que reflejan con toda nitidez a lo que se enfrenta la Guardia Nacional y cualquier plan de seguridad cuando llega al Estado. El primer elemento, los dos afirmaciones que créeme que yo, la verdad,
respaldado, admirado muchísimo lo que está haciendo el general Ricardo Trevilla, porque vino nuevamente a generar ese nivel de institucionalidad al ejército que lamentablemente parecía que se estaba perdiendo en años anteriores, y eso pues hay que aplaudirlo de manera muy importante. Regresa ese sentido de institucionalidad y respeto y legitimidad a las Fuerzas Armadas, y esto es importante. Sin embargo, yo en este tipo de conceptos difiero un tanto, Pepe, te voy a decir por qué. Primero, los dos argumentos que acabas de plantear están total y absolutamente contaminados por un tema de carácter político. El establecer que el alcalde no aceptó las recomendaciones va a ser muy difícil de acreditar y de comprobar, porque evidentemente en calidad de víctima, la familia que gira el entorno del alcalde, hoy su esposa como alcaldesa, cosa que también considero que fue muy acelerada esa decisión, porque en esta crítica que están realizando su viuda y obviamente todo el equipo cercano, pues ahora a ellos les toca una tercera parte, porque ellos ahora son gobierno también. Entonces, salir a criticar que el gobierno no avance, pues te toca una tercera parte para empezar. Entonces, ahí tenemos un pequeño detalle que habría que atender y entender. Yo señalaba que la historia contemporánea de la humanidad nos ha planteado que hechos de esta naturaleza son inevitables con todos los aparatos más sofisticados de seguridad. Tenemos este tema tan escandaloso de Kennedy en 1969, recientemente lo de Charlie Kirk, el ataque que se dio en contra del presidente Trump. Si bien es cierto, tuvo suerte al moverse, pero son situaciones que no se pudieron evitar. Sí, en nuestro país el tema de Colosio, el tema de Francisco Ruiz Massieu, o sea, hay hechos que por más que los quieras evitar cuando hay una situación sostenida, yo me imagino, por ejemplo, en un tema un poco más sofisticado, que hubieran planteado 2 o 3 metros de distancia que no permitieran el acercamiento de nadie, pero pues una persona con un chaleco con explosivos, generas todavía una crisis mayor. Perdón que te interrumpa ahí. A ver, pero el punto es, ¿te parece que ese es un reflejo, es una prueba o es una evidencia de la debilidad de las policías locales? Definitivamente. Eso no está en tela de duda. Que claro que lo es. Pero la politización del argumento, la figura de Carlos Manso en el ánimo michoacano y en el ánimo nacional generaba estupor en el gobernador del estado, porque lo veía como un competidor, que inclusive era mucho más famoso Carlos Manso que Ramírez Bedoya. Todos conocíamos a Carlos Manso. Tú le preguntas en Tijuana a las personas si conocen a Ramírez Bedoya, te van a decir no sabemos quién es. O sea, la imagen de Carlos Manso tenía una presencia y un peso específico porque había generado en su discurso una catarsis de la gran crisis que estamos viviendo los mexicanos en el tema de seguridad. Él era el reflejo de esa catarsis. Por eso se le seguía, por eso es tan crítico, evidentemente, su homicidio. Entonces, el argumento del general Trevilla pudiera estar, de alguna manera, un tanto contaminado por este debate de carácter político, esta división entre Federación, Estado y un alcalde que ya es asesinado, pero que de alguna manera trata de distraer los efectos y decir, bueno, nosotros no tuvimos la culpa. Hubieran hecho lo que hubiesen hecho, mi querido Pepe, hubiera sido muy difícil evitar el tema. Y luego, los dos argumentos, tanto el general como el asunto de la fiscalía, traen tema de carácter político también. Decir que se hizo justicia en ese momento o generar el rumor de que asesinaron al tirador único que aparentemente existe, para obviamente callar el proceso de la investigación. Que yo considero que eso no ayuda a la turbulencia que se está viviendo en este momento en Michoacán y en el país. Son dos argumentos que distraen totalmente. Digo, tenemos unos minutos discutiendo de ese nivel de distracción y evidentemente nos lleva a un túnel de discusión en donde evitamos el túnel real que debemos obviamente plantear de qué demonios es lo que está pasando en Michoacán, si hay una complicidad de las autoridades políticas con los grupos criminales que operan en la región, quiénes son los grupos obviamente que Carlos Manso estaba persiguiendo, quién dio la orden de generar una situación de esta naturaleza. Entonces no estamos planteando las preguntas adecuadas en el ánimo social por este tipo de distractores y insisto, es un tema sumamente politizado. Pues sin duda, pero tus preguntas me las llevo inmediatamente con Bernardo León. Él es analista en seguridad y justicia y además una persona que conoce mucho justo de las policías locales. Tenemos a Bernardo León, déjame saludarlo. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros, un placer saludarte. Y aunque me voy a tener que ir a una pausa, te adelanto.
La pregunta con la que arrancamos el programa, un poco nada más modificada, porque lo que te quiero preguntar es cómo hacer frente a la centralización que se ha vivido en las estrategias de seguridad de los últimos años y el debilitamiento de las policías y fiscalías locales para lograr que un plan como el de Michoacán logre funcionar. Porque como decía Alberto, las preguntas adecuadas es ¿cómo resolvemos esto? Esto se llama violencia y se llama inseguridad, más allá de incluso de discursos triunfalistas o excesivamente optimistas como los que hemos venido escuchando en los últimos meses del gobierno central. Adelante. Pues mira, yo lo primero que te diría es que, a ver, déjame recordar el caso de Michoacán, cuando Enrique Peña Nieto hizo esta comisión, porque había esta organización de los Caballeros Templarios y la familia michoacana y tal, y estaba este líder criminal que se llamaba, le decían la Tuta, ¿no? Ajá, Y sí. entonces llegó la comisión, llegó el ejército, la Policía Federal, etcétera, toda la parafernalia completa. Y entonces hubo un momento en que detuvieron a esta persona, que bajó la criminalidad, sin duda bajó, y digamos, todo estuvo en calma por un tiempo, o por calma chicha, si tú quieres, por un tiempo, y luego volvió a pasar lo que está pasando. Entonces, mira, lo que pasa es que tienen esta idea, yo creo que muy equivocada, de que van a mandar al ejército 10,000 efectivos y las fiscalías y los locales, todo el mundo va a estar ahí, y a lo mejor en un descuido sí baja temporalmente la criminalidad, pero luego vamos a llegar al mismo lugar como ha sido en todo momento. Entonces, el fondo del asunto claramente no es que manden estos operativos. Yo coincido con Alberto que es un tema más político, más de imagen, y que a lo mejor tiene una imagen de un resultado de corto plazo. Pero el problema de fondo es claramente la debilidad de la estructura del sistema de justicia en Michoacán para atender estos problemas en el largo plazo. Te lo pongo de esta manera. Hace unos años, como 10 años, me invitaron a ser el jefe de la policía de Morelia, justo cuando estaba terminando Castillo. La policía de Morelia, para una ciudad de 1 millón de habitantes, tenía la fabulosa cantidad de 120 policías en 2 turnos. O sea, había 60 policías por turno para cuidar a Morelia. Hoy en día, por ejemplo, 77 municipios de Michoacán no tienen ministerio público, nada, cero. Y 90 municipios no tienen ningún tipo de juez, ni civil, ni penal, ni nada. O sea, no hay acceso a la justicia. Entonces, el problema al que te estás enfrentando es que llevamos muchos años, pero muchos años, tratando de que fortalezcan a las policías municipales en varios sentidos. No solo crecer en tamaño, en estado de fuerza, sino poder recibir denuncias como establece la ley, hacer investigación del delito, porque pues, el 95% de los delitos que se cometen en Michoacán no son de delincuencia organizada, son del fuero común, pero son los que alimentan a la delincuencia organizada, ¿no? Eso no se ha tocado. La encuesta nacional de victimización dice que en Michoacán se cometieron 800,000 delitos y la Fiscalía registró 40,000. Esa es la distancia, ¿no? El nivel de impunidad desde el origen. Y luego, adicionalmente, tenemos la fabulosa cantidad de 511 ministerios públicos para 800,000 delitos y 811 policías de investigación. Entonces, digamos, esa debilidad estructural en cada una de sus partes, pues es lo que hace que, digamos, estas intervenciones puedan tener algún nivel de éxito en el corto plazo, pero que eso no pueda mantener el orden y la seguridad en el Estado en el largo plazo. O sea, debilidad estructural, desprotección institucional a policías y fiscalías y por tanto a la ciudadanía, y además un problema de precarización de los sueldos, de los salarios de funcionarios públicos y de policías. Pero
En contraste, vemos que en poco tiempo, justo después del atentado, se juntan 57,000 millones, que no es una cantidad menor, para poner en marcha este plan. Regreso con esas paradojas que están sobre la mesa contigo, Bernardo, y contigo, Alberto. Estamos en Blanco y Negro. En los próximos días, el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios del estado de Michoacán. También a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, visitaremos esta misma semana a Uruapan. Estas visitas también servirán para reunirnos con autoridades locales y diferentes sectores y evaluar y supervisar de manera permanente la estrategia de seguridad. El objetivo de estas acciones es detener a generadores de violencia, a afectar sus capacidades económicas y operativas con aseguramientos de droga y armamento, sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. ¿Cómo se realizará? Mediante operaciones concurrentes con los mandos territoriales de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero. Estamos de vuelta en Blanco y Negro y acaba de ver algunas de las propuestas del plan Michoacán, junto con la cara visible, casi el rostro de la estrategia de seguridad, el superpolicía de Claudia Sheinbaum García Harfuch. Y voy contigo, Alberto, y la pregunta es inevitable. ¿Es posible que, aunque haya coordinación con las autoridades locales, habla, por ejemplo, el general Trevilla, de concurrencia con las autoridades de incluso distintos estados para sellar el estado y evitar los efectos cucarachas, entradas y salidas de delincuentes del estado, pero es posible que el rostro visible, otra vez García Harfuch, pueda estar resolviendo las hogueras de violencia que un día aparecen en Sinaloa, otro día en Michoacán, y así vamos? ¿Cómo lo ves, Alberto? Mira, hago este comparativo. El país tiene cáncer, un cáncer que requiere una profunda quimioterapia que no vamos a resolver en este sexenio. Yo ahorita planteo cuál es mi paradigma, mi querido Pepe y Bernardo, saludos, en este tema, pero digamos que el cuerpo tiene cáncer, le llegó una crisis, la crisis le generó hemorragia, llegó el gobierno federal en una ambulancia con sus secretarios clave en el tema, atendieron, revivieron a la persona o el cuerpo llamado Michoacán y ahí lo dejan. ¿Okay? Es lo que ha sucedido en Michoacán en las últimas 2 décadas. Eso no resuelve el cáncer, querido Pepe, eso resuelve la crisis del momento. Esto es un tema de mayor profundidad que requiere una reconstrucción extremadamente minuciosa de las instituciones locales con una visión de largo calado, en donde el elemento fundamental, y esto lo escuché hace algunos años, Pepe, en los famosos eventos de seguridad, foros de seguridad internacional que organizábamos. Recuerdo que Juan Marcos Gutiérrez, que fue subsecretario de Gobernación, un tijuanense muy destacado, planteó un paradigma del cual yo me casé con él en aquel tiempo, y era el asunto relativo al impuesto predial. Y decía, no hay forma que la seguridad funcione si no establecemos cuál es el mecanismo de financiamiento de las instituciones de seguridad locales, porque no hay dinero en el gobierno federal que alcance para poder financiar cada rincón de México y cada esquema de seguridad en cada rincón de México. Oye, y tampoco, tampoco estar sacando planes como estos en cada estado donde empiece a haber crisis de seguridad. Son cantidades considerables. Y con inversiones millonarias en donde, bueno, pues ya podemos hacer un análisis de todos los planes conjuntos en la época calderonista, de las estrategias de seguridad en la época del presidente Peña Nieto, particularmente el tema de Guerrero, el tema de Michoacán y algunas otras regiones en crisis, y en dónde terminaron. Y considero yo que, bueno, pareciera que esos antecedentes los estamos repitiendo ahora, porque en aquellos tiempos se tomaron decisiones políticas, no técnicas, en función del tema, y pareciera que estamos viviendo exactamente lo mismo. La parte fundamental es
modificar ese paradigma que hemos tenido en México, que tiene que ver con cuestiones recaudatorias, con fortalecimiento institucional local y con establecer mecanismos de medición permanente. Bernardo es un experto, lo hizo perfectamente bien como titular de seguridad en este municipio tan importante de esa entidad, exactamente con mecanismos de medición. ¿Cuánto tengo? Contra qué me comprometo y evaluar periódicamente y llevar esto a buenos resultados. Pero si no hay ese cambio, insisto, de paradigma social, de la ausencia de compromiso local, somos una de las entidades, uno de los países del mundo que menos impuesto predial paga. Y el impuesto predial va directamente dirigido al tema del fortalecimiento de las autoridades locales. Por eso estamos viviendo ese centralismo, llegar todo un aparato federal a tratar de solucionar los problemas que son eminentemente locales. Ante la ausencia de ese fortalecimiento local, lo que ha sucedido es que lo que se ha fortalecido es el crimen. Me imagino, Bernardo, que vas a coincidir con Alberto en buena parte de lo que acaba de decir, pero yo a mí me gustaría agregar un paso, un escalón arriba de lo que acaba de decir Alberto, y es, a ver, desde tu experiencia que lo viviste, vaya, en Morelia, para no ir más lejos, que conoces el Estado, ¿cómo reconstruir las instituciones de policía y seguridad de un Estado que vive esta crisis? Son ya pues casi 20 años, ¿no? Así es. Sí, o sea, igual hasta más, pero hace exactamente 20 años fue cuando salieron estas personas en un bar, en una discoteca en Uruapan, justamente, Ajá, exacto. y aventaron unas cabezas de unas personas degolladas, ¿no? Mira, yo creo que un tema que muy bien dice Alberto es el tema del dinero, sin duda, ¿no? O sea, hay un tema del impuesto predial, del traslado de dominio, digamos, el impuesto más fuerte que cobran los municipios. Quizás yo añadiría también el tema del Fondo 4, que está en la Ley de Coordinación Fiscal y que tiene 100,000 millones de pesos al año. Y luego también mencionar que los 5,000 millones de pesos que había para los municipios en un fondo que se llamaba Fortaseg, pues los eliminaron. 2 años no hubo un solo centavo para municipios, para policías municipales, ¿no? Y en la ley de coordinación fiscal hay un tema, porque aunque el Fondo 4 en teoría debería utilizarse exclusivamente para temas de seguridad, porque eso dice el 21 constitucional, en realidad se usa casi el 80%, en muchos municipios hasta el 100%, agua, deuda, no sé, nada que tenga que ver con seguridad. Entonces, digamos, herencia de recursos. Ahora, además de recursos, también hay un problema de modelo y de estrategia, ¿no? Y está como no sé cómo decirlo así, está como muy demostrado, o ha habido experimentos muy interesantes, que demuestran el modelo policial de llenar las calles no tiene un efectivo en la inhibición del delito ni en la percepción de seguridad. O sea, hay un universo criminal. Perdón que te interrumpa, es que no quiero que se me vaya este punto, porque, a ver, lo que mencionan y lo que coinciden los dos sobre los recursos, ya sea la falta de recaudación local, así que también como los recortes que ha habido de los fondos federales para la seguridad en los estados, nos lleva a preguntarnos, Alberto, seguramente a cualquier autoridad local, desde los responsables policíacos, de fiscalías, incluso te diría hasta el gobernador Bedoya, si le preguntas te va a decir, pues sí, es que nuestro problema es que no tenemos dinero, el problema es que no tenemos recursos. Eso exime de responsabilidad, o es una excusa, o es una justificación entendible. ¿Cómo ves tú, Alberto? Y ahorita voy contigo, Bernardo. Sí, Pepe, lo pudiera hacer si lo dicen, pero si lo dijeran, el planteamiento sería, ¿qué has hecho para resolverlo? Porque obviamente algún gobernador tiene capacidades para establecer mecanismos recaudatorios adicionales o apoyar a los municipios para que logren esto. ¿Por qué los alcaldes y los gobernadores en turno no lo hacen? Porque pareciera que es el entierro político. O sea, aumentar el impuesto predial a cualquier alcalde es lo que más estupor les genera, porque ponen en riesgo el tema electoral siguiente de su partido político.
Tenemos 2,478 municipios en el país, solo 180, querido Pepe, superan los 100,000 habitantes. Más de un 90% de esos 2,478 municipios viven con presupuestos extremadamente limitados. Y obviamente tenemos cerca de 600 municipios en el país que por esa limitación y por el tamaño no cuentan con un apoyo de un tema de una policía municipal o una seguridad que dependa de los ediles locales. Tiene que ser el Estado o la Federación quien sustituya esta deficiencia. Entonces, ahí tenemos un error estructural. Evidentemente México son muchos Méxicos, no es lo mismo el tema de Tijuana que plantear municipios complejos en Oaxaca, en Chiapas, pequeños, con menor capacidad, pero hay que hacer trajes a la medida, establecer reglas generales y trajes a la medida para que esto pueda funcionar. Bernardo, ¿tú cómo resolviste eso cuando estabas en Morelia? ¿Qué hiciste para obtener recursos o cómo bandeaste la situación sin recursos? Pues mira, teníamos un buen momento político, porque el alcalde Alfonso Martínez, que teníamos, estaba muy dispuesto a invertirle a la policía. Entonces, de los 800, 900 millones de pesos de Fondo 4 que le tocaban a Morelia, pues sí le metió suficiente dinero a la policía para crecer de 120 policías a 840 policías, ¿no? O sea, ese fue fue un 800% en cuánto tiempo? En 3 años. Pues es enorme. Lo cual demuestra que sí se puede. O sea, no es ciencia oculta, sí se puede. Si tú, mira, la gente que sabe de recursos humanos te dice, mira, las 3 características para atraer, retener, motivar a los mejores en tu organización es que haya una carrera, que esté el salario competitivo y que esté reconocida la institución. Entonces, al principio, el claro tema era ofrecer una carrera a los policías, que dijeran, oye, yo aquí me puedo quedar 25 años haciendo una carrera muy positiva, porque hay una escala salarial que está interesante para hacer una carrera. Déjame ponértelo de esta manera. Nuestro sistema de carrera policial no es malo, es malísimo, porque es un sistema piramidal que premia la jerarquía, pero no premia la antigüedad, no premia el desempeño y no premia la capacitación. O sea, entonces, que si subes nunca va a haber futuro. Si no subes nunca hay futuro. Si no subes nunca hay futuro, pero es una pirámide. Entonces cada vez subirá menos gente, ¿no? Digamos, para llegar al puesto policial más alto establecido en la ley, tiene que haber 29,000 policías en una corporación. No hay ninguna policía municipal ni estatal, con excepción de la Ciudad de México, que tengas, tal vez el Estado de México, no, el Estado de México tampoco, que tenga esa cantidad de policías. Entonces, un sistema mal diseñado, tienes que hacer una carrera especial, digamos, hecha a la medida, como decía Alberto, ¿no? Para poder atraer eso. Luego, tienes que tener un modelo policial que no esté basado solo en tener un montón de policías, sino que esté basado en algo que es muy importante, ubicar tu universo criminal. Déjame ponértelo de esta manera. En Morelia hicimos una encuesta de victimización hace 10 años, y la encuesta nos enseñó que en Morelia se cometían 171,000 delitos al año. Y entonces la pregunta que hicimos fue, ¿cuántos criminales cometen 171,000 delitos? Y entonces ya sabes, entre cálculos rancheros y preguntándole a los actuarios, ¿no? Llegamos a la conclusión que había 4,000 criminales en Morelia que cometían en promedio 52 delitos al año, uno a la semana. Unos cometían más, otros menos. 4,000 personas. Entonces decíamos, nosotros necesitamos una policía para poder investigar, prevenir, sacar de circulación a estos 4,000 personas. No necesitamos tener policías regados por toda la ciudad, necesitamos enfocarnos en el universo criminal. Y entonces, digamos, trabajando con la Fiscalía, ese fue el enfoque, sacar de circulación, porque cada delincuente valía en promedio 52 delitos. Y entonces, sacabas a uno, sacabas a otro, y entonces en la última encuesta pasamos de 171,000 delitos al año
a 104,000 delitos al año. Se bajaron. Entonces, Me tengo que ir a un pudimos corte medir- rapidísimo. Perdón que te corte porque nos cae la guillotina, Bueno. Bernardo, pero volvemos porque esto está, la verdad, muy interesante. Estamos en blanco y negro, no se vayan, regresamos. Estamos de regreso en blanco y negro y vamos a conclusiones. Se nos ha comido el tiempo rapidísimo este programa y pues me gustaría irme con los dos, tanto con Alberto como con Bernardo, con esta pregunta y es, a ver, el objetivo es devolver la paz. Devolver la paz significa reducir la violencia. Ya desde los primeros momentos empezó a dejar algunas detenciones, disminución y y golpes contra algunas de las organizaciones, pero se trata de eso o de recuperar el territorio. Y lo pienso al calor de una discusión que se genera después del anuncio del plan Michoacán entre Calderón y Sheinbaum, en el que Calderón dice, desde que yo me fui, abandonaron el Estado y regresaron los delincuentes. Y del otro lado dicen, no, eso era absurdo declarar una guerra interna porque nadie declara la guerra en su país. Alberto, vamos a conclusiones. Métete a esta discusión y dime tu punto. Yo empezaría diciendo, querido Pepe, que estas propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum son más parecidas a las propuestas del presidente Calderón que a las propuestas del presidente López Obrador en el tema de seguridad. Las acciones son mucho más parecidas al sexenio calderonista que al sexenio del presidente López Obrador. Yo planteaba al principio, Pepe, que México necesita una visión de largo calado, muy sofisticada, ambiciosa, ejecutable, con liderazgos políticos sólidos, pero también con liderazgos ciudadanos que puedan subsistir a los periodos gubernamentales cada 6 años. Entonces, lo que yo planteo, y me adelanto, Pepe, lo voy a hacer dentro de algunas semanas, lo estoy diseñando con mis compañeros de la consultoría, algo que hemos denominado los 15 por México. Los 15 por México significa una visión de 15 años, perfectamente estructurada, en donde pongamos los objetivos muy concretos, en donde diseñemos planes estratégicos en materia de desarrollo social, de desarrollo económico, de fortalecimiento y desarrollo institucional o reconstrucción de carácter institucional, del financiamiento que se requiere para lograr obviamente todos estos aspectos, que tenga una medición ciudadana muy concreta, con los indicadores muy claros, y que genere 32 trajes a la medida, uno para cada entidad federativa. Pues en algún lugar, el tema del gerenciamiento, sí, algún lugar de México el tema del gerenciamiento policial podrá ser el que plantea Bernardo, en otro lugar tendrá que ser probablemente centralizado a nivel estatal. Entonces, si no hacemos esos 15 trajes a la medida, entendiendo cada región del país, va a ser muy difícil que desde la parte central del gobierno, mamá o papá gobierno federal vaya a resolverte los problemas. Lo veremos dentro de un año cómo se va a ir diluyendo la presión en Michoacán, como ha sucedido prácticamente en los demás lugares. Y nosotros esperamos ver tu planteamiento antes, que no creo que tarde mucho, y espero que nos los puedas contar en este programa. Y me voy contigo, Bernardo, y te diría, en función de lo que acaba de decir Alberto y lo que se ha dicho en el programa, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál tendría que ser el objetivo prioritario? ¿Reducir el delito o recuperar el control del territorio? ¿Qué es o cuál tendría que ser la primera meta a medir? ¿Cómo ves, Bernardo? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Déjame decirte algo. Luego hablamos del crimen como si fuera una fuerza de la naturaleza, como un terremoto, ¿no? La violencia, la criminalidad. No, el crimen lo cometen personas y lo más posible es que no muchas personas, ¿no? Pero el grado de violencia, el grado de letalidad que tienen, la ruinez con la que lo hacen, entonces nos da la impresión que es un fenómeno de la naturaleza. No es un fenómeno, son personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, a ver, esta organización criminal son 10, son 50, son 100, los que sean, esta otra son 20 o 25, etcétera, y entonces tenemos que ir por ellos. Tenemos que investigarlos, intervenir sus teléfonos, ver sus cuentas de banco, dónde depositan, a quién le dan el dinero. Inteligencia. Les vamos a estar inteligencia y luego pedir las órdenes de aprehensión y a por ellos. Te pongo un ejemplo rápido. En febrero de este año, la Fiscalía de Palermo, después de 2 años de investigación,
desmanteló lo que quedaba de la mafia siciliana, ¿no? Detuvieron en un día a 180 personas sin disparar un tiro, después de un trabajo de investigación. Entonces, los tenían a todos absolutamente identificados y ubicados. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para disminuir la violencia, recuperar el territorio? No hay salida. Hay que investigar, acusar, procesar y sentenciar a estas personas que están en el crimen organizado, y la mejor manera de hacerlo no es con operativos que todo el mundo vea y que todo el mundo se vaya a esconder. Lo mejor es hacerlo en secreto, para que cuando lleguen las órdenes de aprehensión y las detenciones vayan por fuera, ¿no? Pues eso es justamente la apuesta, ¿no? del plan de Sheinbaum, investigación, y el plan de Harfuch. El problema es que a nivel local es poco lo que se tiene respecto de inteligencia, como tú acabas de mencionarla. Se me fue el tiempo. Ahí hay un tema. A nivel local se puede, pero la ley te pone muchas trabas para eso. Una cosa que se podría hacer es reformar la ley para que los estados tuvieran facultades en materia de delincuencia organizada. Ahí está. Pues hoy tenemos que seguir con esta conversación, que se nos terminó el tiempo. Yo le agradezco muchísimo a Bernardo León, analista de seguridad y justicia, además, pues una larga trayectoria como funcionario público en alcaldías y en estados como ciudades como en Morelia. Muchas gracias también a Alberto Capella. Alberto, un gusto haberte tenido como siempre, exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo y de Morelos. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Ahí lo espero. Que le vaya muy bien. Buena semana. Adiós.